Buenos días chicos, el día de hoy vamos a iniciar con la unidad de contabilidad básica, para lo cual veremos lo que es la empresa. La empresa es una organización con fines de lucro que a través de su dinámica con el sector productivo, es decir, con el proceso de bienes o servicios a través de una transformación, generan réditos tanto para sí misma como para la sociedad. La empresa se puede clasificar a través de la organización de capital, de su tamaño, el sector al que pertenecen o la actividad que cumplen. En cuanto a la organización de capital, nosotros podemos ver que la compañía las organizaciones o las empresas se pueden separar en compañía de responsabilidad limitada, compañía de economía mixta, compañía en nombre colectivo, compañías anónimas o sociedades anónimas y compañías de comandita simple o comandita por acciones. Cuando hablamos de una compañía de responsabilidad limitada, nosotros estamos hablando de la empresa más común que nosotros conocemos. En este caso, nosotros sabemos que la compañía de responsabilidad limitada es una compañía que se establece entre dos o más personas hasta 15 y que responde a las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y que hacen que este negocio esté bajo una razón social denominada muy peculiarmente y que a esta se le añadirá el concepto de compañía limitada o el famoso CIA-LTDA al final de su nombre. Cuando hablamos de los términos comunes que puede utilizar una empresa para su nombre, tenemos que considerar que los términos generales como comercial, industrial, agrícola, constructora, no serán de uso exclusivo para la empresa. Sin embargo, podemos utilizarlos, como les comentaba anteriormente, con una expresión peculiar adicional. La compañía de responsabilidad limitada tenemos que considerar también que siempre va a ser de carácter comercial. Podemos utilizar para cualquier tipo de negocios siempre y cuando no sean para operaciones de bancos, seguros o cooperativas y capitalizaciones de ahorro. Las personas que pueden conformar esta compañía, como habíamos mencionado igualmente, va a ser desde 2 hasta un máximo de 15 personas. En ese sentido, no podrán estar incluidas en esas 15 o hasta esas 15 ni padres e hijos que no estén emancipados, ni tampoco puede estar conformada entre cónyuges. El capital de esta compañía va a estar conformado por la aportación de todos los socios y esto no puede ser menor al monto fijado por la Superintendencia de Compañías, considerando que el capital mínimo para constituir una empresa de este tipo es de $400. Cuando hablamos de una compañía en economía mixta, estamos hablando de una empresa en la cual va a estar fundada tanto por una empresa pública como o una sociedad pública y una sociedad privada, ya sean personas jurídicas o personas gubernamentales, en los cuales ambos van a poner de parte para poder constituir esta empresa. Estas empresas de economía mixta son fomentadas únicamente para la agricultura y las industrias convenientes de conveniencia nacional, ¿sí? Entonces, la idea es que ellas satisfagan necesidades de orden colectivo o órdenes primarias para que puedan ser de desarrollo económico, ¿sí? Cuando hablamos, en cambio, de las compañías en nombre colectivo, estamos hablando de compañías que se contraen entre dos o más personas naturales bajo una razón social. Este tipo de compañías se rigen en principio en confianza entre los socios y no admiten una suscripción pública de capital. Para ser constituida tiene que estar constituida a través de escritura pública y avalada por un juez civil. Forma entre dos o más personas y siempre tiene que tener la enunciación de los apellidos de las personas que están conformando esta empresa, terminado con y compañía, ¿sí? La ley no señala que esta compañía tiene un mínimo de capital para ser fundada y los aportes no van a ser representados por títulos negociables, ¿sí?
Este caso, nosotros tenemos que las compañías de nombre colectivo no van a estar sujetos a la superintendencia de compañías. En cuanto a las sociedades anónimas, este tipo de compañías es una compañía cuya característica principal es la sociedad del capital. En esto nosotros podemos decir que este tipo de compañías va a estar dividida en acciones y esas acciones van a responder únicamente a un monto por las aportaciones que administran cada uno de los mandatos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablo de compañías anónimas, yo quiero decir que todo el capital está conformado por acciones, las cuales son negociables. A diferencia de las compañías de responsabilidad limitada, yo puedo decir que la responsabilidad limitada tiene dueños y en cambio las compañías anónimas tienen socios. En este caso, los dueños o propietarios de la empresa de una responsabilidad limitada no pueden ceder sus derechos de forma libre, sino tiene que ser de mutuo acuerdo con todas las demás personas que forman la compañía. En cambio, en las compañías anónimas, como son accionistas o socios, en los cuales están conformados, como decíamos nuevamente, por acciones, las acciones son vendidas y negociadas en función de lo que quiera cada uno de sus dueños, los dueños de las acciones. Entonces, estas pueden ser comercializadas de forma libre. En este caso, las compañías anónimas tienen un mínimo de 2 socios, pero no tienen un máximo. Y este tipo de empresas se constituyen con un mínimo de $800. Finalmente, cuando hablamos de las compañías de comandita simple o comandita por acciones, nosotros tenemos que una sociedad de comandita puede ser de dos clases. ¿Cuál es la característica principal de una compañía en comandita? Es que cada una de estas compañías siempre van a tener socios que se comprometen de forma solidaria e ilimitada por su responsabilidad y otros socios que van a tener una parte económica o que van a aportar económicamente a la constitución de estas empresas. Entonces, a los primeros se les denominan socios gestores y a los segundos se les denomina como socios comanditarios. Si bien estas son características mutuas para la compañía en comandita simple y también en la comandita por acciones, nosotros consideramos o tenemos que tener en cuenta que adicionalmente en estos dos tipos de compañías el reparto de utilidades no está considerado. Ahora, si bien tiene estas características similares para los dos, también obviamente hay sus propias diferencias. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a la comandita simple y comandita por acciones? Cuando yo hablo de una comandita simple, estoy hablando que va a ser muy parecida a la compañía de responsabilidad limitada, por cuanto en la parte de legislación va a ser considerada o va a ser tratada como una compañía de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque el capital social va a estar dividido en cuotas y no en acciones. Sin embargo, la comandita por acciones, independientemente de cómo esté conformado, con estas características específicas de comandita, va a tener su capital social fundado en función de acciones. Entonces, la comandita por acciones va a estar en cambio legislada por las regulaciones como si fuera una compañía de sociedad anónima. ¿Sí? En cuanto a la cesión de las cuotas, cuando nosotros hablamos de una comandita simple, esta la tenemos que hacer, la cesión de cuotas, a través de una escritura pública, es decir, nosotros tenemos que ir ante un juez para avalar que nosotros estamos cediendo nuestros derechos, igual que lo hacemos en una responsabilidad limitada. Sin embargo, como obviamente la comandita por acciones es por acciones, su negociación, la negociación de estas acciones es de forma libre, al igual que lo hacíamos en una compañía de sociedad anónima. ¿Cuáles son las causales principales en las que se puede generar disolución en ambos casos? Se pueden disolver por la reducción de capital. Sin embargo, cuando hablamos de comandita simple, estamos hablando de una reducción de capital de por lo menos la tercera parte. Sin embargo, y más bien cuando hablamos de comandita por acciones, nosotros tenemos que tener en cuenta que se debe reducir en 50% el capital para yo poder realmente disolver este tipo de empresas. ¿Sí? Finalmente, siguiendo con nuestra clasificación,
nosotros teníamos que las organizaciones se pueden clasificar también de acuerdo al tamaño, al sector y a la actividad que cumple. Cuando hablamos del tamaño, nosotros hablamos de una empresa que puede ser pequeña, mediana o grande, o también puede ser una microempresa. En estos casos, nosotros tenemos dos formas de considerar cómo medir si es que una empresa es microempresa, pequeña, mediana o grande. Y esto va a estar en función de la cantidad de trabajadores y de los volúmenes de ingreso anuales que estos tengan. Cuando hablamos de una microempresa, estamos hablando de que va a tener entre 1 y 9 trabajadores y anualmente no va a superar los ingresos de $100,000. Cuando hablamos de una pequeña empresa, estamos hablando de una empresa de 10 a 49 trabajadores, el cual va a tener unos ingresos anuales entre 100 y $1,000,000. Cuando hablamos de una mediana empresa, tenemos que es de entre 50 y 199 trabajadores y va desde el millón, $1 hasta los 5 millones, y la empresa grande tiene más de 200 trabajadores y factura o tiene ingresos, no facturación, tiene ingresos anuales mayores a $5 millones. ¿Cómo se separan o por qué se diferencian de una u otra manera? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando del código de trabajo y necesitamos cumplir con ciertas características en cuanto a la cantidad de personas que trabajan en la empresa, nosotros tenemos que cumplir ciertas características dependiendo el número. Es decir, ya a un cierto número de trabajadores, la empresa tendrá que contar con enfermería, con doctores, con guardería o con otro tipo de servicios. Entonces ahí nosotros vamos a considerar la cantidad de trabajadores. Sin embargo, cuando es, por ejemplo, para el pago de impuestos al SRI, nosotros vamos a tener que manejar no en función de los trabajadores, sino en función de los ingresos. En este caso, para el pago de impuestos, como les digo, las empresas van a estar clasificadas en estas condiciones según los ingresos anuales. Para cada uno de los casos, nosotros tenemos que considerar, o en las investigaciones que nosotros estemos haciendo, o en el análisis, dependiendo de las características que busquemos, poder clasificar en función de trabajadores o volumen de ingresos. Siguiendo, tenemos también el sector al que pertenece. Cuando hablamos del sector al que pertenecen, nosotros podemos hablar de que las empresas pueden ser privadas, públicas y mixtas. Cuando hablamos de empresas privadas, nosotros estamos hablando de empresas, por ejemplo, que cumplen cualquier tipo de funciones: comercialización, transporte, manufactura, industria, calzados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de empresas públicas, nosotros estamos hablando de empresas gubernamentales, como por ejemplo las que son de servicios básicos. En este caso vendrían a ser empresa eléctrica, agua potable, entre otras. Tenemos empresas mixtas, que son nuevamente una parte entre empresas privadas y empresa pública, es decir, gobiernos, en las cuales nosotros tenemos diferentes tipos de consideraciones. Un ejemplo de empresas mixtas, por ejemplo, fue en el gobierno de Rafael Correa, cuando hicieron unas negociaciones con las empresas chinas para el tema de las petroleras. Si bien Ecuador no contaba con toda la infraestructura necesaria ni el conocimiento tal vez para poder sacar o disponer de algunas de la explotación de petróleo, hizo convenios para que, en este caso, empresas chinas realicen toda la parte operativa, y el Ecuador como tal lo que hace es buscar una parte o ganar una parte, una comisión en función de la cantidad de crudo explotado, ¿sí? Entonces esto vendría a ser un tipo de empresa mixta. Finalmente, dependiendo de la actividad que cumplen, nosotros tenemos empresas de servicios comerciales o industriales. Las empresas de servicios, como su nombre lo indica, lo que van a proveer son servicios, como por ejemplo los médicos, los de educación, entre otros. Cuando hablamos de empresas comerciales, su fin como tal es la comercialización y no la producción. En este caso nosotros estamos hablando de intermediarios en el proceso o en la cadena de comercialización, en el cual tenemos mayoristas, minoristas, y todos ellos están comercializando, es decir, comprando el producto y vendiéndolo nuevamente.
En este caso, las empresas comerciales no producen ningún tipo de bien o servicio. Las empresas industriales, en cambio, son las que netamente se dedican a la fabricación del bien. En este caso, nosotros tenemos las fábricas de zapatos, de jeans, entre otras cosas. Estas vendrían a ser empresas industriales como tal. Eso sería en cuanto a todo lo que nosotros tenemos que hablar a lo que es las empresas y su clasificación. Espero esto sea de ayuda. Cualquier duda, no, no duden en comunicarse con nosotros. Un buen día y una buena semana.